Shalom, shalom, queridos amigos. Bienvenidos un día más a Israel a Diario. Hoy es martes 22 de abril, 24 del mes de Nisan, según el calendario hebreo. Llevamos 564 días de guerra y todavía hay 59 rehenes en la Franja de Gaza. El gobierno de Israel está a punto de decidir el futuro de la guerra, nos dicen hoy los medios, y de la Franja de Gaza, debido a que las negociaciones por la liberación de los rehenes están estancadas. Mientras tanto, el foco de atención de hoy de los medios de comunicación está puesto principalmente en las acusaciones cruzadas entre el jefe del Servicio de Seguridad General, Ronen Bar, y el primer ministro Benjamin Netanyahu. En realidad, los dos temas están relacionados porque Ronen Bar estuvo hasta hace poco tiempo a cargo de las negociaciones por la liberación de los rehenes, hasta que el primer ministro decidió retirarlo de esa función y porque las acusaciones mutuas también tienen que ver con lo sucedido antes del 7 de octubre de 2023. Vamos a ver entonces cómo reflejan la realidad los diarios y otros medios hoy aquí en Israel. Contrariamente a nuestra costumbre, hoy quiero mostrarles 3 tapas de diarios al mismo tiempo. Estamos viendo a la izquierda el diario Yediot Aharonot, el que tiene en su primera plana la foto del jefe del Shabak, Ronen Bar, sentado junto a Netanyahu. En el centro, Haaretz, y los dos diarios titulan con una de las frases de la declaración jurada que presentó ayer el jefe del Shabak, abro comillas, me aclaró que, en caso de una crisis constitucional, yo debía obedecer al primer ministro y no a la Corte Suprema de Justicia. El diario Haaretz trae otras citas sobre la fotografía de Ronen Bar, allí en blanco y negro, y Ma'ariv, con una imagen de Bar y Netanyahu como enfrentados, titula La acusación formal del jefe del Shabak. También Israel Hayom, el cuarto diario, titula con la misma frase, pero decidí dejarlo para dentro de unos minutos porque incluye en su tapa también otro tema del que vamos a hablar enseguida. Quien quiera saber más sobre la declaración jurada de Ronen Bar y sus acusaciones contra Netanyahu, tiene disponible un reporte especial aquí en este canal, en Israel a Diario. Y lo cierto es que decidí hacerlo porque a partir del momento en que Bar entregó la declaración jurada que la Corte Suprema le exigía, no se hablaba de otro tema en este país. Los medios, la gente en la calle y hasta en el supermercado. ¿Qué dijo Ronen Bar? ¿Por qué una parte de la declaración es secreta? ¿Por qué no se puede publicar? Por supuesto, opiniones a favor, en contra de uno y del otro, de las acusaciones, quién miente, quién dice la verdad. Así que la polémica está servida y que cada uno forme su propia opinión. Seguimos. Poco después de la presentación de la declaración jurada, llegó la respuesta del primer ministro Netanyahu a través de un comunicado de prensa en el que decía, desde su oficina decían que todo es una gran mentira. En el segundo comunicado que difundió en la tarde de ayer, Netanyahu refutó varias de las acusaciones de Ronen Bar con sus propios argumentos, aunque no hizo referencia a esta que hoy ocupa todos los titulares de los diarios, su supuesta exigencia de obedecer al primer ministro antes que a la ley y a la Corte Suprema de Justicia. Lo cierto es que Netanyahu tiene tiempo hasta pasado mañana para presentar su declaración jurada ante la Corte. Por el momento, en la oficina del primer ministro se negaron a responder a muchos periodistas que transmitieron esta pregunta si efectivamente la va a presentar. A nivel judicial, la Corte Suprema no puede tomar en cuenta los argumentos que Netanyahu expresó en sus comunicados de prensa, solo los que presente ante la Corte en una declaración jurada. Con toda esta documentación, los jueces de la Corte Suprema deberán definir si el despido de Ronen Bar fue legal, o sea, si se hizo
de acuerdo o conforme a los procedimientos que establece la ley israelí. En Galei Tzahal, la radio del Ejército de Israel, informaron en la mañana de hoy que la parte confidencial de la declaración de Ronen Bar no contiene otros temas, sino ampliación y detalles de lo que ya se conoce y documentación que respalda, según dijeron, esas acusaciones. En Galei Tzahal también señalaron que Netanyahu también recibió la parte no pública de esta declaración de Ronen Bar. Por otra parte, en esta emisora hablaron sobre las conversaciones que hubo entre Ronen Bar y la oficina del primer ministro en los días previos a la presentación de la declaración y el pedido que le hizo a la Corte para que le dieran un día más de plazo para entregarla, y explicaron que tanto las conversaciones como el retraso no tuvieron que ver con supuestos intentos de convencer a Ronen Bar para que no entregase la declaración jurada, como especularon algunos medios, sino con una cuestión técnica. Había que definir qué se puede hacer público y qué información debía quedar como parte de la declaración confidencial, o sea, la que nosotros por el momento no conocemos y quizás no vayamos a conocer nunca. Lo que estamos viendo es una caricatura que difunde hoy el diario Haaretz de Amos Biderman, en la que se ve a Ronen Bar y Benjamin Netanyahu, el jefe del Shabak y el primer ministro, combatiendo en una pelea violenta, uno con una botella y el otro con una silla, y el cronista de temas militares de Canal 12, Nir Dvori, que dice: estamos en la etapa más intensa del combate, o sea, como cuando habla, cuando informa de la guerra en la Franja de Gaza, por ejemplo. Esto demuestra, a mi entender, que las caricaturas no siempre son divertidas, a veces pueden ser muy tristes. Como les decía, Israel Hayom trae el mismo titular, la foto de Ronen Bar, frases de su declaración jurada, pero a pie de página del lado izquierdo dice: sobre la mesa del gabinete, presión gradual o guerra a gran escala. El diario señala que el gobierno está por tomar una decisión debido a que no hay avances en las negociaciones, en el diálogo que está estancado. Y esto me lleva al siguiente tema que está directamente relacionado. Ayer informábamos sobre las declaraciones del ministro de Finanzas y miembro del Gabinete de Seguridad, Bezalel Smotrich, del ala de extrema derecha del gobierno, que declaró en una entrevista: hay que decir la verdad, la liberación de los rehenes es un objetivo importante, pero no el más importante. Por supuesto, los familiares de los secuestrados reaccionaron con indignación, con enojo, también miembros de la oposición, pero incluso dentro de la coalición de gobierno hubo críticas a estos dichos de Bezalel Smotrich. Unas horas después, el portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, Efi Defrin, hizo declaraciones completamente opuestas a las del ministro Smotrich. Lo hizo durante una recorrida por el corredor Morag, que separa Khan Yunis de Rafah, dentro de la Franja de Gaza. Vamos a verlo. תכלית המבצע היא הגברת הלחץ על חמאס כדי להביא חטופים הביתה. Quiero precisar cuál es el objetivo de la operación, destacarlo. El objetivo es aumentar la presión sobre Hamás para traer secuestrados a casa y derrocar al gobierno de Hamás, su brazo armado y su gobierno civil. Los rehenes están ante nosotros todo el tiempo. Es el objetivo supremo para nosotros. Cada soldado, desde el comandante máximo hasta el último de los soldados, comprende este objetivo. En tanto, el diario catarí Al-Arabi Al-Jadid informó esta mañana que una delegación israelí llegó a El Cairo el domingo y se reunió con funcionarios de alto rango del gobierno egipcio.
Según este informe, se espera que los contactos para lograr un acuerdo de cese de fuego y liberación de los rehenes continúen en los próximos días. Al mismo tiempo, la cadena británica BBC informó en las últimas horas que Qatar y Egipto presentaron una nueva propuesta para finalizar la guerra en Gaza que incluye un cese de fuego de entre 5 a 7 años entre Israel y Hamás y la liberación de todos de los 59 rehenes, a cambio de la liberación de terroristas palestinos, como suele suceder, que están presos en las cárceles israelíes por delitos cometidos, declarar el fin de la guerra y la retirada completa de Israel de la Franja de Gaza. De acuerdo con la BBC, las autoridades israelíes todavía no han respondido a esta propuesta, al menos por el momento, y en Israel está previsto esta noche que se reúna el gabinete político y de seguridad. Seguimos. Cambiamos de tema por completo. Vamos ahora a cómo reflejan los medios israelíes la noticia del fallecimiento del Papa Francisco. Aquí vemos una amplia nota del diario Israel Hayom con su nombre escrito en hebreo, Jorge Mario Bergoglio, en la que destacan su biografía, su papado, y señalan que, abro comillas, con el judaísmo y con Israel tuvo una relación complicada que oscilaba entre el repudio al antisemitismo y la durísima crítica a Israel por la guerra en Gaza. En esta misma página de Israel Hayom, el periodista israelí Dror Eidar plantea algo también muy duro, una crítica muy severa al Papa Francisco. Cito textualmente: el Papa Francisco es responsable en gran medida de la ola de antisemitismo que se inició en el mundo el 7 de octubre de 2023. Al día siguiente de la masacre, pronunció una homilía y no dijo una sola palabra sobre lo que los terroristas hicieron en el sur de Israel. Durante toda la guerra criticó a Israel e incluso cuestionó si estaba cometiendo un genocidio, y a esta última frase le agrega un signo de admiración. Por supuesto, hay muchos otros en Israel y en el mundo judío que no están de acuerdo y más bien todo lo contrario, y destacan las reuniones y encuentros con líderes y representantes de las comunidades judías que hizo el Papa Francisco, su acercamiento, su amistad de muchos años con rabinos, con judíos de la diáspora e israelíes, sus reclamos por la liberación de los secuestrados, encuentros con familiares y mucho más. A nivel oficial, el presidente de Israel, Yitzhak Herzog, rindió homenaje al Papa Francisco en la Casa Presidencial durante una ceremonia en Jerusalén después de que el presidente recibió las credenciales diplomáticas del nuevo embajador de Estados Unidos en Israel, Mike Huckabee. Lo vemos. I want to use this podium to share my deepest condolences with the Christian world, the Catholic world, and with the Christian community. Quiero usar este podio para expresar mis más sinceras condolencias al mundo cristiano, al mundo católico y a las comunidades cristianas de Israel, Tierra Santa, y a los católicos de Estados Unidos por la gran pérdida que han sufrido con el fallecimiento de su santidad, el Papa Francisco. Ustedes y yo somos personas de fe y sé que compartimos la profunda esperanza de que su memoria inspire actos de bondad y unidad, diálogo entre los pueblos y esperanza para la humanidad. Y en Medio Oriente, el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas o Abu Mazen, calificó al pontífice de fiel amigo del pueblo palestino y de sus derechos. Según informó la agencia oficial de noticias palestina Wafa, Abu Mazen destacó que el Papa Francisco reconoció al Estado palestino y autorizó que se izara la bandera palestina en el Vaticano. Fin de la cita. Hamás también emitió un comunicado de condolencias en el que Bassem Naim,
un alto cargo del grupo terrorista, elogió la oposición del Papa a la guerra. Y el titular de la Liga Árabe, Ahmed Abulreit, afirmó que la voz del Papa Francisco fue alta y clara hasta el último momento al condenar, abro comillas, la brutalidad israelí. Perdón. El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, difundió el mensaje que estamos viendo en la red social X, en el que señaló que, con la muerte del Papa Francisco, el Líbano pierde un fuerte apoyo y el mundo pierde un hombre de amor y de paz, un defensor de los pobres y marginados, conocido por su humildad y cercanía al pueblo. Siempre estuvo del lado del Líbano, rezó por él y quiso visitarlo. El presidente del Líbano, Joseph Aoun, calificó a Francisco de querido amigo y firme defensor de su país. Aoun, el único presidente cristiano del mundo árabe, declaró en un comunicado en la cuenta de X de la presidencia del Líbano que la muerte del Papa Francisco es una pérdida para toda la humanidad, pues fue una voz poderosa en defensa de la justicia y de la paz y había hecho un llamado al diálogo entre religiones y cultura. Fin de la cita. Y fin también de nuestro encuentro de hoy. Muchísimas gracias como cada día por haberlo compartido con nosotros una vez más. Les agradezco mucho de todo corazón todos los mensajes y muestras de apoyo al canal que está creciendo y por eso los invito a seguirnos en el canal, a compartirlo, a suscribirse y a formar parte del grupo de amigos de Israel a Diario, como haciendo clic debajo de este video donde dice unirse. Gracias nuevamente, los espero mañana aquí en Israel a Diario. Que tengamos buenas noticias. Shalom.